Denis Itxaso, Beltrán de Heredia ya lo anunció. Además, lo dijo, va a ser nuestra posición firme para pedir un repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado de Euskadi. ¿Deben replegarse Policía Nacional y Guardia Civil? Vamos a ver, yo creo que este asunto tiene que ser tratado como cualquier otro servicio público, desde criterios de racionalización, desde criterios de eficiencia, desde criterios de reparto competencial. Yo veo, no tanto desde el Gobierno vasco, que creo que lo que le estoy escuchando últimamente a la consejera está aludiendo fundamentalmente a estas cuestiones, sí. Pero sí es verdad que desde ámbitos nacionalistas, tanto españoles como nacionalistas vascos, muchas veces se tiñe este asunto interesadamente de elementos identitarios, de elementos que no son puramente de gestión. Y yo creo que a los ciudadanos se nos tiene que tratar como personas inteligentes y no apelando a nuestras tripas y de alguna manera permitiendo que haya un debate sobre qué necesidades existen. Evidentemente, en eso tiene toda la razón la consejera, la situación post-terrorismo, post-ETA, permite pensar en que a futuro tengamos que tener menos efectivos. También es verdad que emergen otros problemas vinculados a la seguridad. La seguridad es un servicio público que demanda a la ciudadanía y que tiene derecho a ser protegida y a estar segura frente a determinadas amenazas que pueden existir y, por tanto, que se aborde con esos criterios. Si se tiene que producir un repliegue de esas fuerzas, prodúzcase, pero siempre y cuando hablemos, digamos, de servicio público y de las necesidades concretas. Criterios de racionalización, la propia consejera, Estefanía Beltrán de Heredia, Josep Iturrioz, ponía encima de la mesa también un criterio económico. ¿Esos son los criterios para pedir el repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado? Hombre, en ese contexto sí, yo creo que habría que hacer una reflexión profunda sobre qué es la policía, para qué tiene que estar. Lo podemos disfrazar con un discurso de recursos y recursos económicos, pero también creo que es necesario replantear para qué queremos la policía. Tenemos un ratio altísimo, yo creo en una ciudadanía libre donde no haya que vigilarla, creo que la policía tendría que tener otras funciones, se puede replantear y creo que hay que hacer reflexiones profundas. De todas formas, yo creo que es bastante la negativa del Estado a replegar las fuerzas donde vivimos, para mí, en un Estado policial, porque es que tenemos un ratio de policía que ya vale, pues estábamos hablando de 6 policías por 165 personas, pues yo no quiero que me vigilen así. Y creo que lo de que haya terminado, que ETA esté en este momento inactivo y que deberían de abrir un proceso de negociaciones más que suficiente para quitarnos toda esta policía encima. Vamos a ver lo que nos cuenta Leire. Cuando se achaca por parte de algunas formaciones políticas que esto es una reivindicación nacionalista, ¿tú qué crees, Leire? Bueno, yo pienso que sí es una vieja reivindicación nacionalista vasca, en cuanto que no es nada nuevo que de partidos políticos y de ámbitos sociales nacionalistas vascos siempre se ha solicitado un repliegue de estas fuerzas de seguridad del Estado y que en este caso es un poco vuelta a la burra al trigo, este ámbito que solicita ese repliegue y desde el Estado español esté quien esté negándolo. Y yo creo que aquí tenemos tanto el ámbito económico como el que comentaba Denis, que eso es impepinable, que cuesta un montonazo de dinero tener a 4.000 agentes entre Guardia Civil y Policía Nacional. Según los datos de la consejera, 500 millones al año. Efectivamente, ya el dato económico ya de por sí dice mucho, sobre todo cuando es el propio gobierno español el que está hablando de cargarnos las duplicidades. Aquí ya tenemos una policía propia que es absolutamente íntegra. Y bueno, pues eso, las duplicidades sí, pero también hay mucho de tema competencial. Yo creo que hay que mirar muy fijamente al Estatuto de Gernika y ver qué es lo que nos dice sobre este ámbito. Mikel Oroz, ¿has escuchado al resto de compañeros de mesa? ¿Qué valoración puedes hacer? Es decir, si nos fijamos en el criterio económico que acaba de poner encima de la mesa Leire, 500 millones al año es lo que cuesta tener las fuerzas de seguridad del Estado en Euskadi. ¿Habría que replegarlas? Vamos a ver, yo creo que, bueno, ese dato tampoco, no sé por dónde cogerlo, es muy difícil de cuantificarlo. Pero, son datos que ha dado la consejera, ¿eh? Pero sí, pero en temas de seguridad yo creo que habría que atenerse a cuestiones técnicas, ¿no? Cuestiones técnicas de seguridad. No somos nosotros quienes, ni los políticos tan siquiera, quienes deban decidir si se tiene que replegar el cuerpo que sea. Creo que al final esto se lleva a un asunto identitario, a un asunto en el que los nacionalistas españoles quieren tener a la Guardia Civil con la bandera española y los nacionalistas vascos pues quieren tener a la Ertzaintza con la Ikurriña, y no se tiene que hacer con ese criterio, se tiene que hacer con un criterio así, como se está dando así. Sí, claro. El debate. Sí, al final
se enconan las posiciones y se ve desde un punto de vista más bien identitario. Porque si vamos a cuestiones económicas, si vamos a cuestiones económicas, quizás haya que mirar primero las duplicidades entre guardias municipales y Ertzaintza.